como hasta entonces lo venía haciendo. Aquí fue donde estos campesinos se levantaron y fueron formando más que nada como una especie de sindicatos. Aquí es donde nacían, para que se hiciera valer sus derechos laborales. En ese entonces prácticamente eran desconocidos y eran los antecedentes que ahora conocemos. ¿Quién sigue? Por favor. ¿Quién se sentó? Bueno, compañeros, yo les voy a explicar en cómo se organizaron. Más que nada les voy a intentar explicar cómo todos los obreros intentaron organizar para que sus exigencias fueran escuchadas, más que nada. Es un poquito compleja la historia. Hay que recordar que los obreros sufrían una represión por parte del gobierno y por parte de las personas que los contrataban. Estaban muy oprimidos y, por desgracia, la clase política nada más los tomaba como obreros, no tenían ningún derecho político, bueno, cuando les convenía. Empezaron a surgir pequeñas huelgas anarquistas, pero ninguna tuvo ningún fruto, ya que en nuestro México, cuando estaba Díaz, habían dos polos muy opuestos, que viene siendo una sociedad mutualista y moralizadora, que esas sociedades apoyaban al régimen de Díaz, tratando de evitar que todas las manifestaciones anarquistas dieran frutos. Trataban de comprar a los líderes sindicales, que todavía no existen los sindicatos, pero por llamarle un nombre, trataban de comprar a todos los líderes sindicales para que todas las huelgas anarquistas no tuvieran frutos y no llegaran a ningún lado. En el verano de 1912 se fundó la Casa Obrera Mundial. Esa Casa Obrera Mundial fue la que por fin pudo juntar a todas las huelgas anarquistas y hacer una sola, para que todas las voces de los obreros fueran escuchadas. Todo esto no pasó sin antes recibir muchas opresiones por parte de la régimen de Díaz. Una de ellas viene siendo la represión de Cananea, Río Blanco y la de Balardella. Todo eso tuvo que pasar para que los obreros se pudieran organizar y así por fin hacer un contingente para que el gobierno de Díaz tuviera como los tomara en cuenta, vaya. Bien. Bueno, aquí el papel de los obreros en la revolución era la agitación social, las marchas anarquistas, el desorden y la deshabilitación económica. Y bueno, definieron la relación de las clases trabajadoras como los sucesivos gobiernos locales y con el ayuntamiento. Pero, como ustedes sabrán algo de historia, la mayoría de las personas que participaron en la revolución, que fueron influyentes, pertenecían al campo, como viene siendo Emiliano Zapata y Pancho Villa. Pero los obreros tuvieron una parte muy fundamental en la revolución, ya que ellos intentaron paralizar la capital de México. bueno, y también los trabajadores urbanos, ellos fueron influenciados por militares y fueron organizados por anarquistas y evolucionaron después, desde fines del siglo XIX y de manera más acelerada durante los años de la Revolución Mexicana. Y pues bueno, la política porfiriasta hacia los trabajadores consistió básicamente en la represión de los movimientos laborales y específicamente de las huelgas. Bueno, vamos a retomar un poquito sobre lo que fue el porfiriato. Tenemos en cuenta que fue un periodo que duró desde 1877 a 1911. Tomamos en cuenta que la figura política representativa fue obviamente Porfirio Díaz. Su estructura de gobierno se basaba en un sistema de control vertical con la figura presidencial en la cima. Díaz controlaba a los gobernantes y estos a sus congresos locales. También existía una red de control municipal. Hubo crecimiento económico para los sectores privilegiados, obviamente, y para los trabajadores no. Entonces, de acuerdo a esto, veremos qué movimientos obreros se generaron durante el porfiriato y sus causas. La dictadura de Porfirio Díaz estuvo legitimada por
por su alianza con los sectores más ricos del país, una supuesta estabilidad social y su acercamiento con el clero. Se logró el crecimiento económico, hubo inversión extranjera en empresas, industria minera, telégrafos y empresas eléctricas, la cual favoreció el aumento de la clase obrera, pero el crecimiento económico, como ya se mencionó anteriormente, no benefició a todos, sino exclusivamente a los privilegiados. En cambio, todo lo malo recaía en los obreros, los trabajadores, por lo que surgieron levantamientos y protestas como las huelgas de Cananea y Río Blanco. Cananea. Este es un movimiento de trabajadores mineros de la empresa Cananea, que se llama Consolidated Copper Company en Cananea, Sonora, en 1906. En este movimiento se dio porque el trabajo en esta empresa, bueno, las horas eran demasiado largas, a diferencia de los estadounidenses, los mexicanos recibían un trato de discriminación, incluso se les pagaba mucho menos que a los estadounidenses. Estos recibían entre 3 pesos mexicanos, bueno, en ese entonces era demasiado, pero nosotros los mexicanos recibíamos un salario mínimo de entre 1 a 3 pesos y los estadounidenses de entre 7. Entonces los mexicanos, se podría decir que le pidieron al gobierno que les pagaran más que a los estadounidenses o por igual. Entonces estos al rebelarse y llegaron las ideas revolucionarias de los hermanos Flores Magón, críticos del porfiriato, habían permitido entre los trabajadores quienes se organizaron para exigir mejores condiciones laborales. Entregaron una petición demandando, entre otras cosas, con aumento salarial de 3 a 5 pesos frente a los 7 pesos que ganaban los norteamericanos. Como la empresa rechazó las peticiones de sus trabajadores, decidieron iniciar la huelga el 1 de junio. Más de 1.500 trabajadores mexicanos de la compañía se reunieron en una manifestación y en respuesta, los empleados estadounidenses, sus propios compañeros, les dispararon a nosotros los mexicanos, donde hubo una gran cantidad de muertos y la quema de las instalaciones. Posteriormente, procedentes de Arizona arribaron agentes de seguridad pública de los Estados Unidos, quienes, apoyados por el ejército mexicano, sometieron a los trabajadores. Se declaró ley marcial, es decir, en esta ley marcial se tuvo así como una delimitación de lo que nosotros los obreros podíamos hacer, y se encarceló a los líderes, a quienes se rebelaron contra esta empresa, se podría decir. Y por lo tanto, el 5 de junio los trabajadores regresaron a sus labores, es decir, no hubo casi impacto en esta huelga. Proseguimos con la huelga de Río Blanco. Se llevó a cabo por los obreros de la fábrica textiles de Río Blanco, Veracruz, en 1907. En esta fábrica había jornadas de trabajo de más de 15 horas, sueldos muy bajos y explotación. Lo más importante era que había explotación infantil, era algo muy grave. El pago únicamente se podía canjear en tiendas de raya, lo que ya habían mencionado anteriormente en la otra exposición. Y voy a dejarles más en claro qué son las tiendas de raya. Son aquellas que se encontraban dentro de las minas, se podría decir. Ahí los mineros recaudaban sus alimentos para su propia supervivencia. Es decir, con el dinero que ellos compraban, la empresa el dinero volvía a sus manos y con eso mismo les volvían a pagar. Era un círculo, se podría decir. Estas son las tiendas de raya. Cabe destacarse que antes de que comenzara la huelga y después de diversos movimientos de trabajadores, en 1906 un grupo de empresarios decidió